La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes a todos. Vamos a dar un par de minutos para iniciar. Agradecemos a quienes ya están conectados desde antes de la hora. Entonces, en 2 o 3 minutos podremos arrancar. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Buenas noches para algunos que se conectan también desde el sur del continente. Eh, Gracias por destinar este rato para conocer un poco más de las familias de productos Gela. Mi nombre es Hernán Camacho. Tal vez algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de estar en unos de los webinars que hemos realizado previamente. Asimismo, mi colega Ignacio Trujillo también ha estado encargado de hacer esta labor para comunicar ciertas características del producto y hacerlo por las distintas categorías. Rápidamente, la introducción que quiero hacer es para dar un par de minutos más a que otras personas se conecten, pero creo que de las personas registradas ya estamos casi todos. Igual démosles unos minutos más y entre tanto continúo, como les decía, para quienes no me conocen, soy responsable de las líneas de producto eléctricos, componentes eléctricos, electrónicos, sistemas de frenos y pues es en parte de los componentes eléctricos, los sistemas acústicos de advertencia Gela. Gela tiene una tradición, por supuesto, muy grande en iluminación, pero no sobra hacer un background o recordar el background de lo que implica o de lo que se ha venido desarrollando en más de 120 años de existencia de la compañía. Eh, Vamos a hablar un poco y creo que con esto ya podríamos arrancar. Son las 6:02 y estamos prácticamente todos conectados. Hablar un poco de historia. Como les mencionaba, Gela existe desde 1889, pero ya en los inicios del siglo XX ya había un sistema de advertencia muy básico que era una corneta y esto fue evolucionando con el tiempo y es parte de la historia de la cual vamos a ver la evolución de las bocinas y luego cuando se fueron agregando los sistemas acústicos como las alarmas de reversa y otros tipos de componentes mucho más especializados tal vez para minería o maquinaria pesada o la línea marina incluso. Efectivamente, en 1900 la primera bocina Gela fue instalada en los vehículos de Mercedes-Benz que empezaron a circular como automóviles, es decir, con motores de combustión interna.
luego zumbadores en 1909 que eran de doble tono o de cuádruple tono. En 1910 fue la primera bocina neumática. Esto fue un hito en el desarrollo de las bocinas. En el 1914 zumbadores. Seguimos avanzando en los años 20 con la inclusión de los sistemas electromecánicos. A finales de los años 20, en el 28, la serie M. 1937 los zumbadores, 1941 la línea B1 y M1, que también empezaron a utilizarse en motocicletas. Venimos con el portafolio de motocicletas incluso desde aquella época. Y bueno, así fue evolucionando hasta llegar a componentes que ya, bocinas que ya también involucraban parte electrónica, no solo eléctrica, sino también chips y control electrónico. En el año 2008 se desarrolló en la India un centro de competencia de componentes eléctricos y electrónicos y laboratorios de acústica para el desarrollo de nuevas versiones muy similares, o por no decir con la misma tecnología que los laboratorios de acústica de Gela, Alemania. Entonces, el centro de competencias de Gela India también hace investigación y desarrollo, pero siempre bajo la directriz del Centro de Investigación y Desarrollo de Alemania. Ya a finales del 2009, 2010 y principios de la década del 2010 hacia el 2011, se involucraron más componentes o zumbadores electrónicos y pues por supuesto las alarmas de retroceso. Esto es información básica, ustedes la conocen. Siempre que hablamos de bocinas pensamos que es un elemento muy sencillo, de hecho lo es un dispositivo muy simple en su tipo constructivo, pero hay muchísima ingeniería detrás de ello. No es solamente un dispositivo al cual se le alimenta de electricidad y va a tener que hacer un ruido muy fuerte, porque en realidad se debe garantizar no solo la potencia sonora, sino también la durabilidad, la estabilidad de ese sonido, los diferentes tonos según sea el uso, según sea el tipo de vehículo donde se va a instalar, y lo que más restringe o lo que más va a generar un diferencial para una bocina Gela de una bocina genérica de cualquier otra marca es cumplir normas internacionales, particularmente las normas de la Comunidad Europea, por supuesto también las normas del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, y pues cómo puede una bocina, si no tuviera este tipo de control o de normatividad, cómo podría afectar incluso el oído humano por sobrepasar el umbral del dolor, por ejemplo. Entonces, ya hablando un poco de qué son dispositivos de seguridad. No siempre lo entendemos de esa manera, y sobre todo en nuestros países latinoamericanos sabemos y conocemos que el consumo de bocinas es elevado porque el uso también es indiscriminado. Si vamos al Caribe, a Centroamérica, países como Colombia, Perú, incluso Ecuador, el uso es indiscriminado. Uno escucha el sonar de las bocinas en las calles, en el tráfico de hora pico, cuando en Europa o en otras regiones del mundo el uso de la bocina simplemente es una advertencia para que si alguien no nos ha visto nos pueda ver o pueda evitar un accidente. Si un peatón no ha escuchado que viene un auto, puede ser una manera también de advertir al peatón o algún obstáculo en el camino, pero los ciclos que se le aplican a una bocina en Latinoamérica definitivamente son superiores a los que se aplican en Europa, y pues enhorabuena para ustedes y nosotros que vendemos bocinas. Hoy por hoy, y hace muchos años ya, es una línea que ha venido creciendo con un portafolio bastante interesante, y adicional ha venido creciendo en facturación porque varios millones de dólares se venden solamente en América Latina de bocinas al año, y eso significa que es un mercado bastante interesante. La alimentación, sencillo, ya ustedes lo
lo escucharon hace un momento, pueda que acá decimos que es corriente, una señal de corriente o un impulso de corriente que viene de la batería, no necesariamente de la batería, lo hablaremos después en otra charla, pero la batería cuando el auto está apagado, si el motor está encendido, es el alternador quien va a suministrar esta corriente eléctrica, es un voltaje bajo y es una intensidad en corriente que no es tan elevada, y el dispositivo o bocina lo convertirá en un tono alto audible, que será lo que garantizará la advertencia de seguridad a los actores a los actores viales. Genera un campo electromagnético esta alimentación de corriente, eso atrae un núcleo, un vástago, y esta vibración a alta frecuencia o a baja frecuencia en algunos casos, produce la resonancia que es el tono agudo o grave que nosotros vamos a poder escuchar. Acá hay algunos ejemplos de los rangos los rangos sonoros o la potencia sonora en decibeles y la explicación de por qué nosotros tenemos las restricciones para no sobrepasar esos niveles audibles. Entonces, podemos arrancar de lo más sencillo como una lluvia externa o una habitación que no tenga muchas personas y que no estén hablando a un volumen muy alto. Ese es un rango auditivo de 40 decibeles aproximadamente. Ya cuando es una conversación normal entre varias personas, podemos hablar de 60 decibeles y lo podemos comparar con una secadora de ropa en funcionamiento. Entonces ya pasamos de 40 a 60 decibeles. Seguimos subiendo a 85 decibeles, sería el tráfico de ciudad. Si estoy en la calle y hay una vía principal bastante transitada, el promedio pueden ser 85 decibeles. Y también si estamos en nuestra casa o en nuestro departamento, una aspiradora también puede llegar a estos niveles de 80-85. Seguimos subiendo a los 90, entonces ya hablamos de una podadora de pasto o un secador de pelo en una habitación interior, la podadora de pasto en el exterior. 105 decibeles ya es algo más fuerte, un concierto de rock o un helicóptero pasando muy cerca de la zona donde esté la persona que está escuchándolo. 110 decibeles, una motosierra eléctrica o el ruido de un aeropuerto cercano. Para quienes tienen bebés, 115 decibeles, un bebé llorando puede llegar a este nivel de 115 decibeles, o en un taller de mecánica, en una máquina de sandblasting, también puede generarnos este nivel de ruido. 120 decibeles, un jackhammer, un martillo neumático para romper pavimento, por ejemplo, y ya estamos hablando de la bocina de un vehículo. Si la persona que está escuchando está entre 1 y 2 metros de distancia, puede llegar a estos 120 decibeles. 140 decibeles, estar muy cerca a una turbina de despegue de un avión o a un arma disparándose. Entonces esto ya lo que vemos en rojo es porque ya son sonidos tan potentes que cruzan el umbral del dolor y pueden generar incluso daños temporales o permanentes al oído de la persona receptora. Nuestro rango de potencia es máximo hasta 118 decibeles, lo máximo que una bocina Gela podría emitir para proteger precisamente a los actores viales. Y esto es a partir de las regulaciones de la Comunidad Europea para la normatividad. Esto tiene que certificarse y estas certificaciones valen dinero y las debe hacer un laboratorio independiente. Entonces, por estas regulaciones, nosotros vamos a ver rangos en bocinas de 105 a máximo 118 decibeles, y en algunos otros dispositivos como alarmas de retroceso podremos estar entre 85, 90 hasta 95 decibeles en algunas versiones. Esto era lo que les mencionaba hace un momento del interior, que parece simple, pero hay mucha ingeniería por medio, pero principalmente en los cálculos de resonancia y ciclos de vida útil. Tenemos el diafragma, tenemos los contactos, el vástago que es atraído por el campo electromagnético, tornillo de ajuste. Estos tornillos de ajuste, si ustedes han visto nuestras bocinas, tienen una resina al final
porque esto se calibra en fábrica, se calibra, se prueba en fábrica y luego se aplica una resina para que ese tornillo de ajuste no sea alterado o modificado en el aftermarket, porque va a variar el tono y seguramente pueden variar o afectar la durabilidad o el funcionamiento de la bocina. Tenemos los electroimanes y pues los puertos de conexión. Acá ya empezamos a ver distintas familias de producto, las de disco más tradicionales. El sonido es fuerte, se irradia hacia adelante, principalmente hacia donde estén enfocadas, y con ello se consigue una buena penetración en el tráfico y romper la barrera, por ejemplo, del bumper, si están debajo del bumper en el auto, romper la barrera y que aún así el sonido sea audible con un patrón muy nítido, y generalmente van combinadas, van dos unidades, una de una frecuencia alta y otra con una frecuencia más baja, es decir, tono alto, tono y tono grave, tono agudo y tono grave, las cuales en conjunto sonarán de una manera eh, ideal respecto a lo que se quiera en el tipo de vehículo, si es un vehículo pequeño, si es una motocicleta o si es un vehículo más grande o un camión, un bus, etc. La supertono, particularmente adecuada para condiciones extremas, tiene mayor fuerza de penetración, un poco más de tamaño y, por supuesto, un poco más de potencia. Las cornetas gustan muchísimo, diría yo que son de los productos estrella, porque el sonido es bien particular, es muy europeo. A los usuarios finales les gusta este tipo de sonido y muchas veces encontramos vehículos asiáticos que vienen con un tono muy agudo en sus bocinas originales y la gente prefiere un tono más grave, más europeo y prefieren reemplazarlas por estas bocinas de tipo corneta. Ya en el tema de las que tienen compresor electroneumático, esto ya es para trabajo pesado, heavy duty, camiones, buses, incluso maquinaria de construcción o maquinaria amarilla también utiliza este tipo de dispositivos. Y las 100% neumáticas también en vehículos que tienen su compresor de aire, se caracterizan por un sonido más penetrante, es un sonido que se puede escuchar a una distancia mucho, mucho mayor. Esto es un ejemplo de una instalación típica. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, porque estamos en conceptos básicos y pues la idea es que ustedes tengan argumentos comerciales. Más adelante podremos hacer también un webinar mucho más técnico con consejos de instalación, pero por ahora si hay alguna pregunta no hay ningún problema, los escuchamos y si no, podemos continuar. Creo que por ahora no hay. Daniel nos está escuchando. Sí, Sí, ok. Si se me pasa que alguien esté levantando la mano, que alguien quiere opinar, le agradezco que me interrumpa sin problema y con eso podemos ir respondiendo, ir avanzando con las preguntas de los asistentes, ¿vale? sí. Mire, hay un comentario, dice Hernán, buenas noches. En Punta Arenas, en la zona austral de Chile, nos piden mucho para embarcaciones menores en la pesca artesanal, bocinas y trompetas de gran potencia. ¿Qué podríamos recomendar? Ujú. Bueno, esa es una muy buena pregunta, gracias. ¿Quién hizo la pregunta? Tito Alejandro No, Garay. no. Gracias. Gracias, Tito Alejandro. Sí, acá ya acabo de ver. Efectivamente, si se requiere gran potencia y son aplicaciones marinas o son botes o, por ejemplo, en zonas de puertos, eh, la elección serían las trompetas con compresor o las trompetas neumáticas o las electroneumáticas. Más adelante podemos ver unos ejemplos de los modelos disponibles, pero sí, por supuesto que tenemos aplicaciones también para ese uso extremo, diría yo. Entonces lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias, Tito, por preguntar. Bueno, en el tema de la instalación, como cualquier otro componente, sin ir al detalle técnico digamos, de los pormenores, la recomendación es que lo haga una persona capacitada y que lo hagan siguiendo la instalación original del vehículo, la instalación eléctrica, el cableado eléctrico original del vehículo. Porque sabemos ustedes y nosotros que cuando la persona instala luces adicionales o cuando instala en un sistema de sonido diferente
o cuando quieren agregar accesorios que no venían originalmente en el auto, sí existe un riesgo muy grande de que tomen una línea de alimentación y corten un cable o hagan algún tipo de alteración a la instalación original del auto y generar problemas eléctricos a largo plazo, sea por un empalme mal hecho, sea por sulfatación de este empalme, que a veces ocurre cuando toman una línea de un cable que esté cerca de la batería, los vapores de la batería me van a generar algún tipo de sulfatación y se me va a aislar. Y ese aislamiento puede suponer un daño de bocinas o un daño de luces auxiliares o incluso daños más graves como interrumpir el funcionamiento de un motoventilador, por ejemplo. Entonces, tratar motivar y de recordarle a los amigos técnicos e instaladores que aprovechen la instalación que ya viene en el vehículo, que revisen los puntos de tierra o de masa contra la carrocería del auto, es que hagan una limpieza si tienen que remover algo para desconectar y volver a conectar, para remover cualquier tipo de corrosión y pues que sea muy prolijo, muy bien hecho el montaje, la instalación y la conexión de los dispositivos. Si quisieran montarlos como adicionales, utilizar los materiales de instalación correctos para hacer derivaciones o conexiones en T. Y, y bueno, utilizar el relevador. Algunos modelos nuestros vienen con el relay o relevador, otros modelos vienen solamente las bocinas, dependiendo la necesidad del vehículo, pero siempre debemos proteger el circuito y siempre deben ser instalaciones hechas de la manera más profesional posible. Entonces, acá hay algunos consejos que los vamos a pasar muy rápido para no dilatar el tema de conectividad, pero asegurarse de desconectar la batería. Esto es muy simple, ¿sí? Esto es para desconectar la batería cuando se hace una instalación de este tipo, es para evitar un cortocircuito, un salto de chispa, porque voy a tener alguna línea alimentada y al estar manipulando cables puedo pasar cerca a, a, a un a una parte metálica, sea del motor o sea de la carrocería, que me pueda generar chispas y por supuesto, generar algún tipo de accidente. Y en vehículos modernos, que tenemos más electrónica, podemos tener fallas tan sencillas, si no se siguen los pasos correctos, fallas tan sencillas como que se me desprograme, no sé, se me desprogramen las emisoras de radio del sistema de audio, o en el peor de los casos podría generar un cortocircuito muy grande que podría dañarme alguno de los módulos de mando del vehículo, la computadora principal, por ejemplo. Un cortocircuito, sea en una instalación simple o sea en la misma batería, poner en corto la batería al estar manipulando cables o herramientas sobre ella, me puede generar un cortocircuito que puede dañar la computadora del auto. Entonces, nuestros técnicos tienden a ser un poco testarudos y ellos dicen que llevan 30 años haciéndolo de X manera y a veces es difícil convencerlos que hay un protocolo y un paso a paso para hacer las cosas con seguridad, pero ustedes, ustedes saben que no sobra dar las recomendaciones también para evitar reclamaciones de garantía que no correspondan, porque podrían dañar en la instalación unas bocinas nuevas que estén perfectas por hacer una conexión equivocada o por dejar una conexión la cual no quede haciendo el contacto adecuado. Seleccionar el lugar de montaje, la posición. Acá tenemos un ejemplo de cornetas. Las cornetas o el caracol debería siempre apuntar hacia abajo para que no vayamos a tener depósitos de agua cuando hay temporada de lluvias o cuando la persona va a pasar por calles inundadas. El agua que entra pues debería salir por ahí de la misma manera y se va a secar y va a tener una larga vida útil si se instala con la corneta del caracol apuntando hacia abajo. Si lo dejamos inclinado de tal forma que se pueda aposar agua o humedad, vamos a reducir la vida útil de la corneta. El soporte es importante, que esté bien atornillada también, esto es vital. Si no está bien atornillada, puede incluso cambiar por resonancia y por vibración el tono original y se va a percibir diferente en el exterior del auto. Y bueno, la firmeza y el cable del calibre adecuado también. No es poner cualquier cable, sino que hay unas recomendaciones, hay
y esas recomendaciones ustedes las encontrarán en cada una de las cajas de los vehículos o de los modelos de bocina para cada tipo de vehículo. Acá hay un cuadro muy sencillo para tratar de demostrar o compartir con ustedes la serie, el tipo de aplicación y bueno, las especificaciones van cambiando de acuerdo a lo que se requiera para el uso. Entonces, incluso arrancando con las gamas de motocicleta, que las gamas de motocicleta son estos discos que generalmente son de diámetros sobre los 70 milímetros de diámetro, serie 70, las S77. Este tipo de bocinas puede que tengan un tono un poco más agudo que las aplicaciones para automóviles. Entonces, si estamos en los S70 o en las S70M, vamos a movernos en este rango y seguro son bocinas para motocicleta. Luego vamos avanzando ya con las de 77 milímetros o las M28 o las de 90 milímetros. Ya estamos en el rango de los automóviles, pueden ser automóviles SUVs o camionetas, pero también vemos que continúan siendo aplicaciones aptas para motocicleta. ¿Por qué? Existe la costumbre en algunos mercados, cuando hay una motocicleta tal vez de un tamaño más grande, de un cilindraje más grande, les gusta más el tono más parecido al del auto que el de la motocicleta misma, entonces empiezan a venderse de manera paralela. Pero no solo para automóviles o para vehículos de carretera, también vemos que montacargas utilizan este tipo de bocinas. Las alarmas de retroceso las vamos a ver más adelante, pero también son utilizadas por los montacarga. Maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, y luego avanzamos a las de más de 92 milímetros para ya entrar en el rango de las vans de pasajeros. Acá esta infografía nos puede mostrar algo muy parecido a una Mercedes-Benz Sprinter para que ustedes lo asocien, o una Volkswagen Crafter, vans de ese tamaño. Y ahí ya nos podemos, digamos que nos vamos desplegando tanto en las van como en los automóviles, hasta el rango de las DL50, que gustan mucho por el tipo de diseño, o las supertono rojas y amarillas, vienen en colores y también son de mayor diámetro, mayor potencia y tienen una intensidad sonora bastante interesante. Y luego las cornetas, que les decía, las cornetas tipo caracol, gustan mucho por el sonido grave y la potencia que tienen, la durabilidad, el hecho que no sean metálicas sino plásticas hace que sean tal vez más fáciles de manipular en el momento de la instalación, pero la durabilidad de todas siempre está puesta a prueba. Entonces, si me preguntan que si prefiero una de caracol plástica o un disco metálico tradicional, la respuesta es la que más le gusta al cliente y el tono que más le gusta al cliente. En temas de calidad no hay discusión. Todas estas pruebas que yo les mencionaba hace un momento para llegar a los tonos que no sobrepasen o no excedan los 118 decibeles, es una muestra del esfuerzo que hace Hella para tener productos certificados basados en la tecnología que pide el equipo original, los fabricantes de vehículos, y aplicado de la misma manera para el aftermarket o para el mercado de reposición y de autopartes. Seguimos avanzando en tamaño, creciendo en tamaño y en requerimiento. Entonces ya hablamos de heavy duty, vehículos comerciales, camiones, autobuses, y ya nos desplazamos hacia las cornetas neumáticas y electroneumáticas. Las alarmas de reversa, acá, de hecho, acá tenemos una novedad para compartirles que no la incluí en esta diapositiva, pero ya tenemos también una alarma de reversa, una alarma de retroceso para vehículos pequeños, llámese minivan, como en algunos mercados las pueden conocer como las minivan chinas de reparto urbano o de 6 pasajeros, por ejemplo. En algunos países les gusta montar estas alarmas de retroceso pequeñas en taxis o en Uber o en vehículos de servicio público, y también en pequeños camiones de carga ligera inferiores a 1.5 toneladas. Las pickups también entrarían en este rango. Esto es simplemente para resaltar o reforzar lo que les acabo de mencionar del tipo de bocina para cada aplicación, y pues bueno, acá los grupos estratégicos, sea
los passenger cars o vehículos de pasajeros o turismos, como les dicen en Europa, y las SUVs estarían en este rango, desde las de 70 milímetros, pasando por las de 90, pero también sabemos que las de 90 milímetros las podemos utilizar en algunos autobuses o en algunos camiones, las M28, la B133, supersonante, vehículos de emergencia y vehículos de las fuerzas públicas como policía, bomberos, en fin, ellos también utilizan este tipo de productos, y las motocicletas. Ahora vamos a ir un poco más al detalle. No sé cómo estamos de tiempo, yo creo que sí podemos ir avanzando un poco más al detalle hablando de las particularidades de cada una. Vemos que el grupo objetivo de este tipo de bocinas de 70 milímetros son motocicletas, scooters y también automóviles pequeños. Los rangos están hasta los 108 decibeles, y digamos que van en pareja, y la pareja va a tener una de 480 Hz, la de tono agudo, y alrededor de 380 la de tono grave, que en conjunto pues va a tener un sonido más agradable. Entonces vienen en set, algunas de ellas, pues acá tenemos un rango, no solamente la que aparece acá, sino pueden ser 4 o 6 números de parte dependiendo de la versión, si viene en caja o si viene en blister. La S70 tono alto, este es bien interesante también para el mismo grupo objetivo, desde motocicletas hasta automóviles. Esta de tono alto, pues vemos que están los 420 Hz, y un poco más alta la potencia sonora, 112 decibeles. Ya vemos acá de las de 77 milímetros, que son de las de una rotación bastante interesante, y acá ya empezamos a ver cosas o aspectos que hacen que no sea necesariamente un producto universal, sino tenemos algunos modelos cuyo conector viene de acuerdo a las especificaciones de algunas marcas de vehículos. Es decir, esto ya pasa de ser un componente o una bocina aftermarket a convertirse en una bocina aftermarket que tiene aplicación o compatibilidad con productos de equipo original. Entonces, en el caso de estos dos números de parte, vemos que el conector de la versión terminada en 881, esa versión tiene un conector tipo Toyota, y la versión 891 un conector tipo Honda. Vienen también en pareja, el set viene con una versión de 350 Hz tono grave, 420 Hz tono agudo, y llega hasta los 111 decibeles a 2 metros de distancia. Cumple normas, la R28 de la Comunidad Europea, normas de certificación, y resalto acá algo que tal vez mencioné al inicio. Una bocina es un componente, un dispositivo simple, pero tiene mucha ingeniería detrás, no solamente en el tema de acústica o en el tema o en los temas de potencia y durabilidad, sino también en el tema de certificaciones internacionales. Estas certificaciones valen dinero y no es barato, y deben hacer los laboratorios independientes. Entonces, además de las pruebas que se hacen en nuestros centros de investigación y desarrollo, se deben validar con laboratorios avalados internacionalmente. Estos laboratorios deben dar a algún ente certificador digamos, este reporte que lo que nosotros hemos hecho y desarrollado se cumple. Y bueno, esto inevitablemente de alguna manera se va a cargar al costo del producto. Entonces, siempre nos encontraremos con objeciones de los clientes finales o de las casas de repuestos o de los mismos mecánicos o instaladores eléctricos. Y pues la razón en algunas ocasiones para productos que se pueden ver muy similares es que los productos Gela tienen certificaciones que costaron dinero, se invirtió tiempo, se invirtió mucha energía en términos de ingeniería, es decir, de personas dedicadas a ello exclusivamente. Y esto, por supuesto, de alguna manera le da más tranquilidad al usuario final, que tiene un producto idóneo, un producto durable y un producto que respeta medio ambiente y respeta el umbral del dolor para los los actores viales también. Entonces, continuemos con la M28. Vemos que es un disco un poco más liso, un poco más, un diseño más sobrio,
y más compacto. Esto es para vehículos que particularmente el espacio donde van las bocinas no permite poner una corneta, por ejemplo. Este es mucho más sencillo, también cumple la normatividad R28 y es de un tono alto, de un tono agudo de 400 Hz, hasta 115 decibeles a 2 metros de distancia. Características especiales, pues tiene un pellet, tiene un componente de teflón para protegerla contra la humedad, supresión de la interferencia eléctrica adicional con un diodo. Entonces acá ya vemos que no es solo un dispositivo eléctrico que vibra, sino ya tenemos algún componente electrónico como el diodo que va a suprimir interferencias, y protección contra la corrosión. Esta protección contra la corrosión la tienen todas las unidades o todas las bocinas metálicas. Es un tratamiento al metal, y luego hay una aplicación de pintura electrostática secada en horno también con una pintura de primer nivel, de primera calidad, que va a garantizar una vida útil extendida y sin riesgos a la corrosión. Entonces, salvo que la bocina sea golpeada, no tendría por qué oxidarse a lo largo de su vida útil. Cuando se golpea, es posible que quede expuesto el metal y se va perdiendo el químico anticorrosivo, y podemos tener oxidación, pero pues por supuesto sabemos todos que un producto golpeado no va a tener garantía. Entonces ahí es bien importante saber que no solamente para estas versiones M28 tenemos la protección anticorrosiva, sino para todas las bocinas metálicas. M28, acá ya tenemos un diseño, digamos que similar a la versión anterior. Acá vamos hasta 113 decibeles, perdón, 113 decibeles, 420 Hz. Y acá hay algo interesante. Ya crecimos, digamos, en las aplicaciones, no solo vehículos livianos, también SUVs o camionetas, e incluso maquinaria agrícola utiliza este tipo de bocina. La S92 también es un bestseller, viene en varias presentaciones, por set de 2 piezas, viene en algunas modelos con blister, en otras con caja, de acuerdo a la exhibición que prefieran sus clientes. Igual protección contra la humedad. Los rangos son desde un tono grave de 335 Hz hasta 435 la versión del tono alto, y 113 decibeles. Esta tiene una aprobación no de la Comunidad Europea, pero sí es una aprobación internacional, que es la CCC o la CCC, y también estos certificados son certificados que podemos compartir con ustedes, por ejemplo, para tramitar licitaciones ante clientes estatales o gubernamentales. M26, de igual manera, ya vamos creciendo en tamaño y en potencia, y ya pueden utilizarse no solamente en maquinaria, en maquinaria agrícola, vehículos livianos de mayor tamaño, tal vez sedanes de tamaño medio, sedanes de tamaño completo, montacargas, camiones y autobuses con potencia hasta 115 decibeles, y lo mismo podemos ver acá. El set puede tener de 355 Hz la versión de tono grave a 400 la de tono alto. B36, muy similar en condiciones, ya podríamos ver acá que cambiaría el tono. Puede sonar un poco más grave porque en el set la versión de 400 Hz o de tono agudo es un poco más grave que en la previa, que en la anterior que veíamos que la de 435, por ejemplo, que me estoy regresando acá. Entonces, en conjunto de 335 con 400 Hz va a dar un tono un poco más grave. Ya al final de la presentación vamos a intentar replicar los tonos de las principales bocinas. Ustedes lo pueden hacer descargando una aplicación muy liviana y muy sencilla de utilizar en el Play Store o en el Apple Store. Y si no quisieran descargar la aplicación para hacer el test de los tonos, de cualquier forma pueden entrar al micrositio que hay de bocinas Gela, donde podrán escuchar los tonos de todas las bocinas que les estamos mostrando. Pero al final les vamos a hacer una pequeña demostración. Bueno, ya la M26S gusta muchísimo
a pesar de que no siempre están a la vista, hay clientes que les gusta más potencia, un sonido un poco más fuerte y un look diferente de las bocinas. Entonces a veces cambian la ubicación de debajo del bumper y la ponen tal vez detrás de la parrilla o de la persiana principal del auto para que de alguna forma se vea. Esto ya va en gustos de los usuarios finales, pero se convierten en productos que son de tendencia. Y hemos notado que este tipo de productos, un poco más de potencia, un look diferente, son una respuesta a las necesidades del mercado y a lo que los clientes quieren y bueno, por eso también se hacen cambios no solamente en la ingeniería del producto, sino también en el diseño. Normatividad es de la Comunidad Europea, la R28 también, grupo objetivo desde automóviles, camionetas, SUVs, todoterrenos, y adicional a camiones y buses, vemos que también, por ejemplo, los camiones de bomberos o los autos de emergencia utilizan este tipo de bocinas porque tienen una durabilidad interesante y una mayor potencia sonora. Este es muy similar, pero es el B133, que es un set que viene con elevador. Algunos de nuestros sets vienen con el elevador para facilitar la instalación. Y tenemos más potencia todavía porque el tono agudo sube hasta los 500 Hz y el tono grave es de 300 Hz. Entonces, en conjunto, vamos a tener un sonido bastante interesante que lo quiero compartir con ustedes en un momento cuando terminemos de revisar las familias. B133 negra, también viene con diodo supresor de picos. Esto prolonga la vida útil del dispositivo y bueno, vamos a evitar corrientes parásitas, por ejemplo, que al momento de accionar la bocina podamos llegar a tener una interferencia en el radio o en el sistema de navegación. Gracias a ese diodo supresor de picos vamos a eliminar las corrientes parásitas y no es algo que pueda ocurrir con frecuencia, pero es una protección adicional. DL50, estas son un producto que es derivado de las bocinas más clásicas de principios del siglo XX, mediados del siglo XX, donde la parte frontal tiene el diseño tipo parrilla con algunos orificios y también tiene un sonido particular. Este es un sonido un poco más grave, también con un tono muy europeo y gusta mucho para lo que les mencionaba hace un momento con los autos asiáticos que, por ejemplo, un Nissan, hablemos de un Nissan que existe en toda la región, podría ser un Versa o un March que viene con bocinas de un tono un poco agudo y que podría pensarse que es un auto más pequeño. A la gente con ese tipo de autos le fascina cambiar las bocinas por algo un poco más robusto y potente como estas versiones. Entonces, estas igual se utilizan no solamente en automóviles, sino ya el enfoque por la potencia y el tono sonoro, maquinaria amarilla o maquinaria de construcción, todoterrenos, SUVs, camionetas tipo crossover, camiones y buses también lo utilizan. Acá las S130, ya estamos hablando de las mismas aplicaciones que veíamos hace un momento, pero con acabado cromo que las hace un poco más retro, las hace ver un poco más vintage, gustan muchísimo por el cromado, con la rejilla protectora en cromado y el logotipo integrado en el centro de la rejilla. Entonces estas versiones también decimos nosotros, para gustos los colores. Hay una gran cantidad, hay una gran variedad y pues esto habla de la experiencia de Gela desde 1909, con el desarrollo de bocinas y cada vez un portafolio mucho más completo en una línea de producto que nos hemos encontrado viajando en Latinoamérica, particularmente en Argentina. Era una línea de producto que nos decían, pero es que las bocinas nunca se cambian, pero es que ustedes cómo venden bocinas y por qué tienen un portafolio tan grande si las bocinas no se cambian. Y cuando uno va al mercado y va a las casas de repuestos o a las tiendas de autopartes, se da cuenta que sí es un producto de rotación interesante y que sí hay un mercado
que a veces ni siquiera lo reemplazan porque se averió, sino simplemente lo reemplazan por gusto cuando se trata de personas que quieren de alguna manera diferenciar su vehículo y poner dispositivos premium. Y bueno, así como ocurría con las luces auxiliares o los faros halógenos de niebla Gela, que son famosos desde hace muchos años, de la mano también las bocinas Gela han sido un producto que muchos de nuestros clientes no consideraban que pudieran vender y en los últimos años se han convertido en productos de muy alta rotación y de ventas bastante interesantes. La S140 ya tiene un diseño diferente, vanguardista, es decir, se sale del modelo de disco convencional y es un diseño un poco más limpio también para aplicaciones de todoterrenos hacia arriba, es decir, a autobuses y camiones también, y con un diseño importante y algo que he omitido en algunas de las anteriores versiones, que ya encontramos que están disponibles en versiones de 12 voltios y 24 voltios para utilizarse tanto en vehículos comerciales pesados como en vehículos livianos. Llegamos a las TE16, que les decía que son de muy alta rotación, son best sellers en la región. Incluso hemos visto, acá agregamos una motocicleta porque en un principio se pensaban solamente para automóviles y camionetas o SUVs, pero hay motocicletas que les gusta poner este tipo de bocina por la durabilidad y por el tono que ellas proyectan y que lo vamos a hacer una pequeña demostración en un momento. Vienen en varios colores. También uno pensaría que la bocina jamás la voy a ver en el compartimiento del motor del auto, pero hay gente que quiere rojas, hay gente que quiere azul, hay gente que quiere amarilla. De hecho, incluso hay algunas cromadas y doradas. Salió alguna versión, una edición especial de cornetas doradas y gustó mucho en ciertos mercados. Sabemos que no son para todos los mercados, pero es increíble la respuesta que tienen algunos mercados a este tipo de versiones o de tendencias en el diseño y en los colores de las bocinas. Negra, por supuesto, la negra siempre va a ser de las de más alta rotación, contrario a lo que vemos en las de colores vivos, para quienes quieren una buena potencia, pero que sea un producto discreto y que no resalte más de la cuenta en el vehículo. Y bueno, acá ya empezamos a ver las versiones especiales con conectores de equipo original, que este es un diferencial, diría yo, interesante y que pone a Gela en otro segmento, porque tenemos un precio accesible, tipo aftermarket, es decir, es un producto que no es mucho más costoso que cualquier bocina convencional o universal, pero ya tenemos conectores específicos para cada vehículo. Entonces tenemos conectores para el grupo Volkswagen, hablamos de Audi, Seat, Volkswagen y Skoda, que nos faltó agregar Skoda acá. Aplicaciones con el conector específico para BMW, Ford, Honda, Hyundai, Peugeot, Toyota, Volkswagen tiene otro modelo, entonces acá hay uno exclusivo de Volkswagen para ciertas versiones. Esto es automóviles y SUVs y pues creo yo que estas aplicaciones son un diferencial, somos únicos en el mercado, perdón, adelante, somos únicos en el mercado en este portafolio tan completo y con un precio razonable, sin llegar a los niveles de lo que puede costar en un dealer o en una agencia el producto que viene en la caja original de la marca de ellos o de la marca del vehículo. Entonces, es una súper alternativa y también tenemos unas ventas muy interesantes al respecto. Esta es la familia TC16S. Esa S al final nos indica que tiene el conector especial para equipo original. Acá ya vemos un poco más al detalle los tipos de conectores. No sé si son suficientemente claras las fotografías, pero es para que ustedes tengan una idea de cómo viene cada tipo de bocina, el tipo de conector, generalmente de 2 pines, pero pues lo que va a cambiar es, por supuesto, el diseño del socket o del diseño del conector
que cada fabricante de vehículo quiso hacer a su medida. Les hablaba hace un momento que de las versiones de corneta de colores también han surgido por demanda de mercado las versiones, la versión cromada en este caso. Esa versión gusta muchísimo y pues el grupo objetivo no es muy diferente a las anteriores, automóviles, camionetas o SUVs, algunas motocicletas y también maquinaria agrícola utiliza este tipo de modelos. Vienen en set de 2 piezas, de 410 a 500 Hz la versión grave y la versión aguda, y hasta 112 decibeles de potencia. Esta es la TD20, igual que la cromada anterior, pero en tono negro, con las mismas especificaciones, ya recomendada específicamente para vehículos pesados, porque vienen en 24 voltios. Bueno, de motocicletas, estas son cornetas desarrolladas o diseñadas para motocicleta, pero que también aplican en sedanes y en camionetas. Es la serie Midnight. Esta serie Midnight fue lanzada en 2021, es un producto relativamente reciente y ha tenido una respuesta del mercado fabulosa. Y acá ya vamos a los productos neumáticos, para utilizar con aire comprimido. En esta versión, estas trompetas, decimos que es aire comprimido, pero es un producto dual, es decir, es electroneumático. Obedece a un impulso eléctrico, pero la potencia sonora la generará el aire a presión que entrará a través de su dispositivo de operación neumática. La trompeta Highway, también para vehículos con sistema de aire comprimido. Su operación es completamente neumática y el rango de presión es de 6 a 8 bar o de 87 a 116 psi. Creo que no solamente se utilizan en aplicaciones de camiones y buses, sino también las podríamos ver en aplicaciones fuera de carretera o de maquinaria que tenga un compresor de aire en sus dispositivos. Trompeta de aire comprimido, otro modelo. Esta versión ya es de 118 decibeles, entonces acá creo que, no sé si recuerdan que al principio les decía que nuestras bocinas van desde 85 hasta 118 decibeles. Bueno, en 118 decibeles es lo máximo que nos permite la norma, pero aún así sabemos que 118 decibeles es una potencia enorme para un vehículo ser identificado a gran distancia. Y estas vienen también en versiones de 12 y 24 voltios. Las trompetas compactas que vienen con su compresor, viene el kit con el compresor electroneumático, 115 decibeles, esta en particular de 12 voltios. Esta ya es una versión un poco más potente, aunque es de 115 decibeles también, y el compresor viene integrado y con un diseño de corneta bastante particular, tipo gramófono. Es un dispositivo heavy duty para uso pesado, para uso comercial, pero bastante interesante en términos de diseño, porque lo hace ver muy retro. Y las de tono dual, que vienen en set y traen el relé y traen el compresor, utilizadas también en 12 y 24 voltios para vehículos comerciales. Ya las frecuencias son mucho más altas acá. Si ustedes se fijan, el tono grave alrededor de 780 Hz y el tono agudo o el tono alto en 840 Hz y en el límite de potencia que nos permite la norma, que son los 118 decibeles. Bueno, ahora pasemos ya avanzando y ya estamos cerca de finalizar la presentación de las especificaciones del portafolio, avanzando a las alarmas de retroceso. Pero antes de abrir las alarmas de retroceso, no sé si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta o podemos avanzar. Creo que no, estoy viendo acá a Daniel el panel y no veo preguntas, entonces creo que podemos continuar con las alarmas de retroceso. Es bastante interesante ver cómo ha evolucionado este segmento
y que también nuestros clientes nos están empezando a reconocer porque hay un rango interesante de varios números de parte, donde son sistemas, evidentemente sistemas acústicos de advertencia, de uso cada vez más frecuente, no solamente en carretera o en vías de nuestras ciudades, porque sabemos que un camión necesita tener alguna alarma para hacer sus maniobras de estacionamiento, carga y descargue, o un autobús, por ejemplo, no solamente los autobuses de los aeropuertos, sino los autobuses de sistemas de transporte masivo que en los patios de operación o en los talleres donde se les hace el mantenimiento, cuando están haciendo maniobras de estacionamiento en las bahías, necesitan tener las alarmas de retroceso para advertir a las personas que trabajan allí, que puedan advertir que está el vehículo desplazándose en reversa o en retroceso. Y en los centros logísticos, los miles de montacargas que tenemos en los centros logísticos de nuestros países de Latinoamérica, sabemos que necesitan también tener una alarma o una advertencia acústica. Los niveles de sonido en este modelo en particular, 110 decibeles. Este multivoltaje la hace muy versátil, desde 9 a 48 voltios. Entonces, el rango de aplicaciones es enorme y el consumo de corriente es muy bajo, entonces son bastante duraderas por su tipo de carcasa plástica, su diseño interno con componentes electrónicos de larga duración y bueno, con el bajo consumo de corriente, como lo mencionaba hace un momento. Este otro modelo, ya que como les decía, tiene homologación de la norma europea y tiene una conexión de toma de tierra. Esta es una versión premium de muy alta rotación, se vende súper bien en toda la región y pues podría incluso funcionar a la intemperie gracias al diseño que la hace durable en condiciones extremas como en puertos cerca al mar o en zonas de alta humedad, de altos índices de humedad y salinidad. La electrónica que tiene en su interior está aislada con una resina epóxica. Esto la protege, le alarga la vida útil, la va a proteger de polvo, humedad, corrosión y también por daños y de daños por vibración. Es una unidad sellada con la resina epóxica que la hace una unidad muy, muy durable. Viene como lo menciona acá, viene con versión de conexión a tierra con o sin, según sea la necesidad de los vehículos de trabajo. Y este grounding, esta conexión a tierra, en algunos países es obligatorio. Entonces, por eso tenemos las dos versiones. Por supuesto, tienen alguna diferencia en precio, la que viene con tierra y la que no, pero sabemos que esto es un diferencial bastante importante para nuestros mercados. Ya tenemos unas un poco más compactas, esta se utiliza mucho en montacargas y también en vehículos de transporte medianos y vehículos de carga medianos. Es multivoltaje de 12 a 36 voltios y pues es mucho más compacta y pequeña, pero también es muy durable comparada con las anteriores. El nivel de potencia es hasta 112 decibeles y el consumo de alrededor de 5.5 vatios máximo. La normatividad de esta no es de la Comunidad Europea, sino es la normatividad de la SAE americana. Esta es una de las novedades que queríamos mostrarles. Algunos de ustedes tal vez ya la han comprado. Fue un producto que se lanzó recién. Es un producto que se desarrolló exactamente hace un año. Se lanzó recién en este 2022. Por ejemplo, en nuestra bodega de Peachtree City en Atlanta, en Estados Unidos, ya tenemos disponible un inventario de este producto. Y es una alarma muy sencilla y pequeña, una alarma de retroceso, que entra a complementar el portafolio con lo que ya ustedes lograron ver hace un momento de las alarmas de retroceso de heavy duty o de vehículos comerciales. Pero el hecho que sea tan pequeña no significa que sea menos durable o menos confiable. Es un producto bastante interesante, resiste tiene protección IP67
y resiste intemperie, porque sabemos que muchas veces las ponen en la parte exterior del vehículo, en la parte inferior, donde está expuesta a salpicaduras de agua y agua sucia, agua con tierra, con sedimentos, con lodos. Y el enfoque, al ser más pequeña y con un tono más agudo, el enfoque es vehículos de servicio, de reparto, vehículos urbanos, incluso taxis en algunos mercados, tal vez se los mencioné al principio, en algunos mercados los taxis usan este tipo de alarmas de retroceso. Las minivan, acá tenemos un ejemplo de una minivan de carga para reparto urbano. Tenemos camiones ligeros, transporte de carga de una tonelada y media, o minivans de pasajeros también. Es un producto que es multivoltaje, 12 y 24 voltios, y de solamente 90 decibeles, está entre 85 y 90 el rango de operación, pero la hace audible sin ser un producto que lastime el umbral del dolor que lastime el umbral del dolor de los receptores. Creo que acá se saltó la presentación. Perdón, un segundo, ya vuelvo. Acá está. No sé si hasta acá hay preguntas. Ahora queríamos enseñarles el website o el micrositio donde ustedes pueden hacer los test de funcionamiento, test de operación de las bocinas para que puedan identificar los tonos y los compartan con sus clientes. Entonces voy a cambiar de pantalla si me permiten un momento. Y Daniel, no sé si hay preguntas, no estoy viendo el chat. Fíjese en el panel de preguntas, hay algunas, no no en el chat, sino el de preguntas. Perdón, en el de preguntas, sí, creo que acá arriba vi una. A ver. Es bueno señalar que en el Play Store hay una aplicación de Gela donde están todas las bocinas y con el sonido de cada tipo según su aplicación, eso es correcto. Tenemos una aplicación que nos permite identificar el tipo de bocina y escuchar el sonido que emite. Correcto, correcto. Eso lo mencioné y qué bueno que lo resaltemos porque sí es importante. No, pues la aplicación no pesa prácticamente nada y es muy rápida de descargar y es muy sencilla de utilizar. Entonces, permítanme solo un momento. Porque creo que sigue saliendo la presentación. Ya, es que creo que el modo presentación se desactivó. Sí, ok, entonces antes de continuar, voy a volver a activar el modo presentación y vamos a responder. Acá estoy viendo una pregunta de Luis Arnoldo Ramírez. Entonces, a ver, la abrimos. ¿Cómo se llama el material que están los pitos de colores? El material de los pitos de colores tipo caracol. Bueno, esas bocinas están hechas en un material plástico que se denomina ABS. El ABS tiene una gran durabilidad y resistencia mecánica y resistencia a la temperatura, sobre todo, porque así la bocina no esté ubicada tan cerca al motor, sí va a haber una exposición a temperatura importante, y si fuera otro tipo de plástico no idóneo, tendría una menor vida útil porque el producto, cuando no es ABS, tiende a cristalizarse con el tiempo, se vuelve más frágil y podría quebrarse de manera prematura. Entonces, Luis Arnoldo, gracias por esa aclaración. El material plástico es el ABS. Ahora veo a Luis López, donde dice que si solo permiten hasta 118 decibeles, ajá, indica que hay una que alcanza hasta los 125. Esa highway es por la ubicación. Si es en un vehículo de, por ejemplo, un autobús, deben ir por norma en la parte superior, entonces ya no van a estar tan cerca de una persona o de un peatón o de alguien que esté en la calle o en la acera, porque si estuvieran instaladas en la parte baja, que sabemos que hay personas que de manera intencional las instalan en la parte baja,
sobrepasaría fácilmente el umbral del dolor si está a menos de 2 metros de distancia. Entonces, la recomendación cuando se utilizan este tipo de versiones highway, ya sea para carretera o versiones off-highway para minería o maquinaria pesada, es estar a más de 2 metros de altura para tratar de alejarlo un poco más de las personas. Ese es el concepto. Igual, los 118 decibeles que aplican de la norma, eh, hay normas específicas para los productos que se usan en minería. Entonces, esta podría ser perfectamente una aplicación de minería. Gracias, Luis, por esa pregunta. Y creo que continuando, acá debe haber otra, me parece. No, tal vez la de Tito Alejandro, que creo que ya la habíamos respondido. Sí, el de Punta Arenas. Entonces, creo que con las versiones que vio de trompeta neumática Tito ya tenemos una respuesta para esa pregunta. Gracias a todos por participar. Bueno, los zumbadores de advertencia, cuando hablamos de los zumbadores, en realidad vemos que necesitamos flashers o que necesitamos relays para estas aplicaciones y generalmente ellos vienen como un dispositivo en los sets, en algunas versiones donde entramos, donde vienen el kit o sencillamente vamos a tener un número de parte específico para cada uno. Acá vemos el exhibidor. Este exhibidor es bastante interesante porque en toda Latinoamérica los estamos entregando a algunos de nuestros clientes y van pues atados a ciertas condiciones de tamaño de pedido, pero vienen directamente de la fábrica, están hechos a medida para que las personas que tienen sus tiendas de retail o sus tiendas de autopartes puedan hacer la demostración de los modelos que tienen en su inventario y pues se convierte en una ayuda a ventas. Entonces, estos sets de exhibidores son funcionales y salvo que se convierta en algo que están utilizando todo el tiempo y que pueda llegar a ser molesto para las personas que trabajan en el almacén, estamos seguros que gusta muchísimo, llama la atención y ayuda a vender. Este es el micrositio, lo vamos a proyectar ahora para que ustedes puedan hacer los test también en el computador. Si no quieren descargar la aplicación, ya lo vamos a ver en un momento. Y bueno, la aplicación que les mencionábamos hace un rato, efectivamente es muy fácil de descargar del Apple Store o del Play Store. No pesa gran cosa, entonces se descarga muy rápido y no va a ocupar mucha memoria del teléfono. Y pues es súper intuitiva para que ustedes puedan utilizarla y compartirle los tonos o incluso para la venta del producto. Antes de la venta, la persona ya va a saber cómo va a sonar y puede escoger el modelo que se ajuste más a sus necesidades. Solo ahora quiero intentar compartir la página web del micrositio. Perdón un segundo. Creo que ya Sí, ustedes la pueden ver. Sí, sí. acá ya se ve. Daniel, voy a hacer una prueba de audio y si no se escucha, me dice, yo conecto, lo hago desde la aplicación para que nos puedan escuchar, ¿vale? Ujú. Entonces, solamente para confirmar si, bueno, acá está la dirección, es el micrositio o el microsite de bocinas, está en español o en inglés o en alemán, pero pues para efectos prácticos lo podemos poner siempre en español y tal cual las demostraciones que vamos a ver acá son las que ustedes pueden también ver en su aplicación. Daniel, voy a hacer la prueba, me confirma por favor si se escucha. Sí, 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 se escucha. ¿Se escuchó bien o muy lejos? Porque es que a veces en el website con el webinar no, el tono no se percibe bien. Sí, de pronto hay algo de retraso. Si cada uno de los que están acá presentes lo hace directamente, va a percibir mejor el sonido, pero digamos que sí lo escuchamos. Bueno, entonces vamos a hacer otra prueba y
y me cuenta si mejora un poco. Acá lo voy a hacer desde mi teléfono y voy a hacer la misma, digamos que me voy a parar en la misma versión de bocina, simplemente para que ustedes puedan compararlo. Entonces, vamos a ver una T16 roja, doble tono, y podemos hacer la demostración. Primero el tono alto, luego el tono bajo y luego en conjunto. Entonces, vamos a hacerlo primero con el tono alto. ¿Se escuchó? Sí. Listo, ahora vamos con el tono bajo. Vamos a hacerlos en conjunto. Y hay una simulación adicional que es con ruido de tráfico. Entonces podemos aplicar el sonido de tráfico de ciudad y simular cómo sería el funcionamiento con esas condiciones de interferencia. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver una supertono. Por ejemplo, esta supertono B133. Vamos a eliminar el ruido ambiente y vamos a hacer la demostración. Creo que ustedes también pueden jugar, al igual que yo, pueden jugar con la página o también con la aplicación, pero el mensaje es ese, o sea, son herramientas de ventas que ustedes pueden utilizar con sus clientes y bueno, por ahora Hernán, creo que ya llegamos, señor. fíjese en el chat de preguntas, hay un par de preguntas en la parte inferior, si quiere darle una revisada. Ah, gracias. Gracias, pero no me sale. Tal vez no sé si están en orden diferente. Ah, sí, es que tal vez yo lo tengo por orden alfabético. Entonces, si lo veo por orden alfabético, veo una pregunta de Adrián. Ujú. Adrián, buenas noches. No hay problema, no interrumpes. Entonces, siempre es aconsejable poner las dos agudas y graves no. No, de hecho lo que siempre se recomienda es una aguda y una grave porque el diseño del sonido conjunto es el que se utiliza para obtener el tono deseado, el tono deseado según la aplicación. Entonces, qué bueno que haces esa pregunta porque vamos a poner un ejemplo de otra bocina, de las que están acá, te muestro lo que pasaría si utilizamos solamente las dos agudas. Entonces, por ejemplo, utilicemos en estas S90. Entonces, vamos a buscar la S90 también en la aplicación. Entonces, la aguda es el tono alto. Entonces, ahí va la prueba de la aguda. A pesar de ser una S90, que es de 90 milímetros de diámetro, suena, diría yo, muy como de motocicleta. Y ahora vamos a escuchar el tono bajo solamente. Si ponemos dos agudas, pues vamos a tener como si tuviéramos dos motos pitando simultáneamente. Entonces, lo ideal es poner el set para que se complemente el tono agudo con el tono grave y sea más contundente el sonido y más agradable al oído. Entonces, ahora vamos a poner de nuevo solamente la aguda. Perdón un segundo. Acá está. Y ahora en conjunto aguda con grave. Se logra el resultado deseado. Entonces, por esto la recomendación es si el set viene o si es la misma familia de producto, poner la grave y la aguda tal como lo muestran las recomendaciones del manual de instalación. No sé si con esto, Adrián, queda solucionada la pregunta. Ahora voy con Aida Margarita Mendoza. Hola, Aida, buenas noches. Sí, claro, nosotros podemos compartirles la presentación. Como ustedes se registraron con su correo electrónico,
podemos enviar una versión de la presentación en PDF. Creo que podemos hacerlo sin ningún inconveniente porque esto a ustedes les va a servir para vender también para vender el producto a sus clientes y seguro les va a ser de gran utilidad. Gracias, Aida. Con mucho gusto lo vamos a proporcionar. Si no lo alcanzamos a hacer hoy, mañana les podremos compartir a sus correos electrónicos la versión en PDF. Veo una pregunta de Francisco Manuel Herrera. ¿Es importante usar el relato al instalar la bocina? Me imagino que querías decir el relay. Es importante utilizar el relay al instalar la bocina, por a veces no instalan el relay. Ok, sí es importante para proteger el circuito, muchas veces no lo hacen. No hacerlo pueda que no ocurra nada, pero pueda que tengamos también implicaciones de daños en el sistema eléctrico del vehículo por una omisión de una mala instalación. Entonces, en realidad, la función del relé es proteger los picos de corriente que puedo generar en el momento de utilizar insistentemente la bocina. Gracias, Francisco. Y veo una de Gabriel Aguilar. M26S, si lo hay disponible en otros colores. Esa es una excelente pregunta. Si me das un momento, porque la M26, espérate, vamos a volver a la presentación. No sé si ya se ve de nuevo la presentación. Lo que sucede es que la M26S es disco tipo equipo original. Entonces, si quisieras una versión de otro color, ya podría ser, por ejemplo, la de 77 milímetros que viene negra y no gris, pero la M26 y la M26S va a venir en color metal, en acero. Va a ser metálica. Entonces, ya tendrías que cambiar de versión porque está la amarilla y la roja, pero la roja ya sería la B133. Entonces, creo yo que para responder a tu pregunta, si es M26S, ese set viene amarillo con azul, y ya si quisieras la roja, entonces ya no sería la M26, sino tendría que ser la B133. Esa sería digamos que la explicación. Veo otra pregunta de Francisco Olivo. Hola, Francisco, desde República Dominicana. Hola, buenas tardes o buenas noches ya para ustedes también. Los exhibidores están en República Dominicana. Creo yo que van a estarlos en los próximos meses. Me parece mucho que ya debe haber un pedido importante en camino para República Dominicana y estos exhibidores se envían a cada país de destino de acuerdo al surtido y al tamaño del pedido de los clientes. Entonces, lo podemos validar para que ustedes puedan tener este tipo de exhibidores GELA en sus puntos de venta y bueno, simplemente es que con sus proveedores tradicionales ustedes puedan hacer la identificación de la necesidad y programar el envío. Entonces sí es posible enviarlos. No sé si en este momento ya hay inventario, pero sí existe toda la posibilidad de que ustedes los tengan. No sé si me pasa a alguien, Daniel, pero creo que ya habíamos respondido las demás preguntas. No, veo un par de preguntas más. Melissa López, dame un momento. ¿El sonido no es igual si no se utiliza el relé? No, el relé no debería afectar el sonido, salvo que la instalación eléctrica tenga variaciones de voltaje, por ejemplo, por un empalme mal hecho, y el empalme mal hecho me puede generar una impedancia adicional, una mayor resistencia eléctrica. Entonces, si tengo mayor resistencia eléctrica, en lugar de recibir 12 voltios la bocina, si estamos hablando de un auto, en lugar de recibir los 12, está recibiendo 9, se va a sentir un sonido diferente, más débil y también va a cambiar el tono. Pero esto no necesariamente es culpa del relé, sino más culpa de alguna omisión en la instalación y que la conductividad no sea la adecuada.
Y ahora, Miguel Rivera. Buenas noches, ingresé un poco tarde, me gustaría saber qué catálogos física y virtual. Sí, hay catálogos físicos que los pueden con los distribuidores autorizados que a quienes ustedes le compran el producto, o si ustedes son importadores, nosotros les suministramos en los pedidos de producto también material publicitario impreso, eh, excepto países donde no nos permiten enviar material impreso, que puede ocurrir en Ecuador o Argentina, que no podemos enviar el material impreso con los productos. Y el material virtual, como les mostré hace un momento, el website, pero tan sencillo como que ustedes pueden digitar en Google Gela bocinas o Gela horns y les va a desplegar el micrositio, que es el sitio web dedicado solamente al programa de bocinas y está todo el catálogo, todas las versiones del catálogo. Les pido excusas porque está pasando el gato justo detrás mío. Creo que ya está alertando que nos pasamos de tiempo un poco. Miguel Rivera, gracias por tu pregunta. Creo que ya veo, si veo una más de Rosemary Montero. Rosemary, buenas noches. En Bolivia tenemos muchos inconvenientes con la bocina 013 410 011. ¿Qué puede estar sucediendo? Si es algo, esa es una buena pregunta porque no habíamos hablado de temas de garantía. Nuestros productos tienen garantía y a veces es difícil hacer el rastreo cuando nuestros clientes son el importador, porque generalmente el importador es quien asume esta postventa dentro de cada país. Si es algo esporádico, es muy sencillo detectarlo por el lote de producción del producto o por el lote de fabricación, disculpen. Se puede hacer un rastreo, una trazabilidad y se puede descartar que sea un tema de tipo constructivo o de manufactura. Si es algo que ya se está convirtiendo epidémico, es decir, que se presenta mucho, que hay numerosas reclamaciones de la misma referencia, precisamente con la información del lote, número de factura con la que se hizo la importación, nosotros podemos rastrear con la planta si pudo ser un error o un inconveniente en la fabricación. Estas reclamaciones hay que elevarlas de manera formal con el asesor o el gerente de ventas responsable. Para el caso de Bolivia, César Maldonado es quien les atiende a ustedes. Ustedes consolidan la información, la envían a César, con copia a mí puede ser, o directamente a César, y nosotros nos encargamos de escalarlo con la fábrica. Es muy raro que ocurra. De hecho, en todo este tiempo que llevamos con la comercialización en los distintos países de Sudamérica, no ha habido una condición de epidemia de daños o reclamaciones. Y cuando han habido casos puntuales y se ha hecho el análisis, puede ocurrir que sea una mala instalación, un cortocircuito en el momento del montaje, o si efectivamente es un producto que tuvo algún problema de fabricación, de manufactura, nosotros tendremos que responderles con la correspondiente nota crédito y se debe identificar el lote del producto para que ustedes no lo sigan comercializando. Pero como les digo, eso no ha ocurrido. Entonces, Rosemary, te pido el gran favor que le envíes las cantidades y fotografías del producto y la información del número de factura a César Maldonado para que lo revisemos al detalle con la fábrica. Y bueno, nos fuimos 20 minutos más de lo que teníamos estipulado. Les agradezco su paciencia. No sé si Daniel faltó alguna pregunta por responder. Creo que ya estaban todas. Y me alegra mucho que todos ustedes hayan estado conectados esta noche, porque sabemos que dedicar tiempo de parte de trabajo, dedicar tiempo del descanso y del tiempo de sus familias a conocer un poco más de los productos Gela, pues es un esfuerzo que bien vale la pena porque sabemos que detrás de esto van a haber más ventas y ustedes se van a ir enamorando más de la marca porque van conociendo que el portafolio es mucho más extenso de lo que uno podía pensar antes de meterse en el mundo Gela. Daniel, ¿algo más? Veo que Antonio nos hizo una pregunta. Ah, no, Antonio nos escribió que gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias por el tiempo. Estábamos programados para una hora y nos fuimos casi a hora y media. Entonces, eso significa que fue productiva la sesión.
Así es, Hernán. Muchas gracias a usted por la presentación, a todos por acompañarnos y, como les hemos dicho en otras ocasiones, seguimos con esta serie de webinars en las próximas semanas, así que pues estén pendientes de las invitaciones que hacen nuestros gerentes de ventas directamente a los importadores y asimismo pues a sus clientes. Una feliz noche para todos y nuevamente muchas gracias. A ustedes, gracias, gracias Daniel por apoyarnos no presenté a Daniel, me excuso para quienes todavía estén conectados. Daniel es nuestro gerente de marketing para Centro y Suramérica y está haciendo una labor bien, bien importante de soporte para que los product managers podamos compartir la información con ustedes. Entonces, gracias Daniel también por el Gracias. apoyo. Gracias, Hernán. Saludos Bueno, y feliz buena noche. noche a todos. Buena noche, hasta luego.